Un saludo muy cordial para todos ustedes y en vistas del Evangelio del próximo 5 de julio vamos a hacer esta reflexión que esperamos que a todos les sirva para entrar un poquito en la preparación de una celebración tan especial como la que hacemos los domingos. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Dice así: Salió Jesús de allí y fue a su pueblo acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía: ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y los tenía desconcertados. Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba sorprendido de su falta de fe. Pues mis queridos hermanos, en este Evangelio hay varios temas muy importantes, algunos que tienen que ver además con ese diálogo tan frecuente que se pide que preparemos y tengamos listo para responder a muchas inquietudes que ocurren en nuestro día a día. Pero vamos en orden. Lo que, si recuerdan el Evangelio de hace 8 días, ocurre hoy, es que Jesús sigue su camino y decide ir a su propio pueblo y allí, estando entre ellos, presentarse en la sinagoga como era su costumbre. Hay algo muy importante: deja deslumbrados a todos con su sabiduría. Cuando Él habla, se nota que habla un verdadero maestro. Y todos se preguntan: ¿pero quién es este? ¿De dónde le viene esta sabiduría y los milagros? Claro, acaban de escuchar lo que ha ocurrido y saben que Él tiene este poder que de niño y de muchacho no le conocían. ¿De dónde le vienen este poder, esta autoridad, esta sabiduría, estos milagros? Ustedes saben la respuesta. Ustedes saben que el misterio de Jesús, aquel a quien sus contemporáneos ven como un hombre igual a nosotros, de todas maneras es un misterio mucho más profundo. Jesús es Dios y hombre a la vez. Ustedes saben bien cuál es la doctrina cristiana. Jesús es persona divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las 3 personas divinas, las 3 personas del único Dios vivo y verdadero, quien es uno, indivisiblemente uno y sin embargo 3 personas. Jesús es el Hijo hecho hombre, el Hijo que sin dejar de ser lo que es, no puede negarse. Él es eternamente Dios, sin dejar de ser eso que es Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo, se hace verdaderamente hombre como nosotros, con lo cual Dios nos muestra su cercanía y su amor incomparable. Nosotros sí que tendríamos que sorprendernos con tanto amor, conociendo la doctrina de manera bien conocida. Y como sabemos esto, sabemos de dónde le vienen a Jesús la capacidad de hacer milagros, el poder sobre la naturaleza, la sabiduría, la ciencia y demás dones de los cuales Él hace ostentación simplemente cuando abre la boca, cuando camina entre nosotros, cuando ejerce sus poderes, cuando hace su trabajo de salvación, en fin, en todas las ocasiones. Se nota que en Jesús hay algo muy profundo, algo que vive muy hondamente. Pero lo que pasa con muchas personas, que cuando son superficiales, cuando no tienen profundidad de alma y no son capaces de entender, porque ni siquiera prestan atención, comienzan a hacer lo que hoy en día llaman opinión, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Quizá han tenido la tortura
que hemos tenido muchos obligados a oír la radio por la mañana en largos viajes de automóvil, en estos periodistas que andan repitiendo y repitiendo las mismas cosas y haciendo que una noticia de un minuto, que se puede decir simplemente ocurrió esto o aquello, se explique y exponga, y ellos creen que hacen opinión. Pues eso es lo que hacían y lo que hace todo el mundo siempre que quiere dar opiniones superficiales sobre la gente. El estudio serio y profundo de las cosas nos haría más bien callar un poco y ver a profundidad. Y de eso se trata la llamada de hoy, se trata de ver en lo profundo. Porque sí, podríamos correr el mismo camino que los contemporáneos de Jesús y simplemente escandalizarnos de que Él viva de esta manera. Hasta creer que sabemos. Claro, no es su mamá María, a la que todos conocemos, y sus hermanos no son Santiago, José y Judas y Simón. En fin, si lo conocemos, si sabemos de dónde viene. Dice el Evangelio de una manera muy graciosa que no pudo hacer allí muchos milagros, sino solo unas cuantas curaciones, y vivía en su propio pueblo asombrado de que tuvieran tan poca fe. Una cosa interesantísima es ver qué es la fe, ¿no? La fe, tal y como se ve en este Evangelio, es lo que Jesús espera de ellos, ¿no? Es decir, esa mirada en profundidad que no se detiene en las apariencias ni en lo que uno cree que sabe, sino que ve y lee los signos y entiende más allá. A estas alturas del Evangelio, ya los discípulos, ya los que siguen a Jesús, van entendiendo que en Él habita un misterio admirable. Pero en su casa y entre los suyos parece que hay poca de esa fe. El tema que les decía al principio, que tiene que ver con eso que nos preguntan a veces por la calle, o eso que algunos llegan a nuestras casas a decir que saben más que nosotros, es lo de la cuestión de los hermanos de Jesús. Vean, atiendan, por favor. Cuando uno no lee la Biblia como dice que la lee, cuando uno solamente busca unas cuantas frases para impugnar a los católicos, saca a relucir este texto, pero precisamente porque no lee las cosas en su contexto dice, sí ven, la Virgen tuvo otros hijos, aquí habla de los hermanos de Jesús, pero ¿ya leyeron con cuidado los nombres de los hermanos de Jesús? Santiago y José y Judas y Simón. Y no reconocen en esos nombres unos que por lo menos ustedes ya saben también. Por lo menos Santiago, Judas y Simón no son los que son también sus apóstoles. Y si son sus apóstoles, ¿será que son hermanos de la casa? ¿Será que son eso? Del José tenemos varias noticias de Josés que fueron cercanos a Jesús. Su padre para estas alturas ya había muerto, su padre terreno, él es hijo del Padre Celestial, pero José, su padre adoptivo, ya había muerto. Entonces, ¿de quién se trata aquí? ¿De hermanos carnales de Jesús, de otros hijos de la Virgen María? Evidentemente que no, entre otras cosas porque si Jesús hubiera tenido más hermanitos, ¿no les parece que al pie de la cruz hubiera encargado de uno de sus hermanos a su mamá? En fin, las cosas hay que hacerlas con mucho cuidado y no solamente con conflictos. Cuando uno es ignorante, no capta que en lenguas como las que están a la base de la Sagrada Biblia, en este caso el arameo, que hablaban en la época de Jesús, en lo que hoy llamamos la Tierra Santa, hay pocas palabras que se parezcan a las nuestras. Y la palabra hermanos sirve para designar no solo a los hermanos de los mismos padres, sino también a los parientes, a ciertos amigos que conviven en la casa de uno, así como nosotros en nuestra cultura llamamos familia a todos los que viven en nuestra casa, y por lo tanto también a los que son como colegas de uno en alguna función o en algún servicio. En fin, se sabe por muchas páginas de la Biblia, por muchísimas páginas, hasta por esas páginas de los patriarcas que podían llamar hermana a su esposa